En el chat me están saludando. Hola Hernán, Jean-Pierre, hola, Madeleine, Fabián, Catherine, Saúl, Kevin, Ronaldinho, Matthew, ¿qué tal? Buenos días, buenos días. Fabiano, Sebastián, hola, 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 hola. A ver, un momentito, son 7:59, iniciamos la clase a las 8 para esperar a aquellos alumnos que de repente todavía no se conectan. Buenos días, Brian, ¿qué tal? ¿Qué tal, qué tal? Paola, Ángel, hola, hola, hola. Cristian, Leslie, Jeffrey, Adán, ¿qué tal? Hola, hola. Bien, siendo las 8 de la mañana, vamos a iniciar la presente sesión. Les vuelvo a dar las claves de la semana anterior para que ustedes puedan corroborar con sus respuestas. Las claves de la semana 1. Estamos ya en la semana 2, así que comencemos. Voy a compartir pantalla un momento, por favor. Kenia, Maritza, hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Listo, estoy compartiendo mi pantalla. Indíqueme, por favor, si es que se ve mi diapositiva. Sí se ve, profesor. Sí, listo, gracias. Comenzamos entonces. Comenzamos. Comenzamos. Bien. La clase anterior habíamos visto una introducción a la filosofía, ¿no? Hoy nos toca abordar la historia de la filosofía, ¿no? En esta sesión, ¿no? En esta primera parte, vamos a ver a los filósofos presocráticos, ¿no? Y luego veremos a los filósofos de la época, de la época de la antropología, entendido como el estudio del hombre, ¿no? Como nuestra sesión está dividida en dos partes, hoy veremos tan solo hasta donde lleguemos de los presocráticos, no vamos a ver a todos los presocráticos porque es un poco extenso, y el día miércoles, si mal no me equivoco, sí, creo que miércoles, nos tocaría ver lo que sigue, ¿no? A ver, el miércoles nos tocaría ver lo que sigue. Sí, entonces comencemos. Cuando hablamos de la filosofía antigua, ¿no? Estamos hablando de un periodo que acaece dentro de los siglos 6 al 6 antes de Cristo al 4 después de Cristo. Es decir, más o menos unos 1000 años duró esta época antigua de la filosofía. Esta época antigua, ¿no? Está constituida, según los historiógrafos, en 4 períodos. El periodo cosmológico, que es el que habla del cosmos, la naturaleza. El periodo antropológico, que es el que habla del hombre. El periodo ontológico, que habla de la esencia de las cosas. Y el periodo helenístico romano, que básicamente está enfocado en la búsqueda de la felicidad. En esta semana, veremos el periodo cosmológico y el periodo antropológico. Como les había indicado previamente, el día de hoy veremos una parte del periodo cosmológico. Este periodo cosmológico se desarrolla en el lapso de un siglo y medio aproximadamente, no más, ¿no? Se da entre los siglos 6 antes de Cristo al 5 antes de Cristo. En este periodo se estudia la naturaleza, la physis,
lo que se investiga básicamente es el principio de la naturaleza, el principio de todas las cosas, eso que los filósofos llamaron arjé. ¿No? Yo, la piedra, la hormiga, las estrellas, los animales, las plantas, las montañas, los ríos, etcétera, pertenecemos a esto que llamamos naturaleza, ¿no? Algo en común entonces debemos tener, ¿no? Ya, ese algo en común, ese principio es el arjé, ¿no? ¿Cuál es el arjé? Sobre eso discuten los filósofos de esta época. A este periodo también se les conoce como el periodo de los primeros naturalistas, el periodo de los primeros físicos, pues physis en griego significa naturaleza. También se le conoce como periodo presocrático, es lo mismo. ¿Ok? Presocrático porque desarrollaron su filosofía antes de Sócrates. Hablemos entonces de estos filósofos presocráticos. ¿Quiénes fueron? Bueno, la tradición los divide en dos grandes grupos. Por un lado están los filósofos monistas, ¿no? De la palabra mono, uno, pues consideran que el principio de la naturaleza es único. Entre ellos destacan Tales, Anaximandro, Anaxímenes, Pitágoras, Parménides, Heráclito. Y también aparecen los llamados filósofos pluralistas, pues consideran que el principio es plural, múltiple. Entre ellos destacan Empédocles, Anaxágoras, Demócrito. De manera muy rápida, y para que ustedes lo tengan presente, ¿no? Podemos decir que para Tales el arjé es el agua. Para Anaximandro, el arjé es el apeirón. Para Anaxímenes, el arjé es el aire. Para Pitágoras, el arjé es el número. Para Parménides, el arjé es el ser. Y para Heráclito, el arjé es el fuego. Como ustedes se puedan percatar, para cada uno de estos filósofos, el arjé es único. O es agua, o es aire, o es ser, etc. Mientras que para los pluralistas, el arjé es múltiple. Por ejemplo, para Empédocles son 4 elementos: el agua, la tierra, el fuego y el aire, los 4. Los 4 son principios, los 4 son arjé. Para Anaxágoras, el arjé son infinitos corpúsculos que él llama semillas, semillas primordiales. Mientras que para Demócrito, el arjé son los átomos, así en plural, infinitos en número también. Así que aquí tenemos una idea, pues, ¿no? General, ¿no? Resumida de lo que veremos cuando abordemos el periodo cosmológico, ¿no? Bien, bien. Antes de continuar, porque ahora ya nos vamos a detener en Tales de Mileto, ¿no? Antes de continuar, ¿alguna pregunta o comentario? ¿Algo que no se haya comprendido? ¿Todo claro? Bien. Profesor, una pregunta. Dime. ¿Periodo presocrático se refiere a antes de Sócrates? Sí, en términos generales sí. Aunque Demócrito es contemporáneo de Sócrates, lo cierto es que Demócrito desarrolla una filosofía propia de aquellos que vivieron antes de Sócrates. Sí. Gracias. Listo. Entonces, comencemos. Tales de la ciudad griega de Mileto. Mileto quedaba en la región de la Jonia, ¿no? En lo que actualmente es Turquía.
Nosotros la clase anterior, ¿no? Les expliqué brevemente, ¿no? Esta filosofía tálica. Bien, 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 bien. Tales de Mileto, considerado el primer filósofo griego, fue además matemático, físico y astrónomo. El primero de los 7 sabios de la antigua Grecia. Fundó la escuela de Mileto o escuela jónica, ¿no? Consideró que el agua es el elemento más importante, más común y abundante en la naturaleza en sus diferentes estados, ¿no? El agua pues la podemos entender como en estado líquido, en estado gaseoso y en estado sólido. Todos los seres de la naturaleza necesitan del agua para existir, ¿no? La Tierra misma es como un disco plano que se suspende en el agua, ¿no? Incluso la Tierra misma, el planeta, digamos, también necesita del agua, ¿no? De ahí que para Tales el agua sea el principio de todas las cosas, ¿no? La visión de que el agua sea el principio de todas las cosas, ¿no? Tales lo argumenta de distintos modos. El problema es que la obra de Tales se ha perdido, nada nos ha llegado de este autor, ¿no? Incluso parece ser que el mismo Aristóteles, 2 siglos después, nunca leyó a Tales directamente, ¿no? Porque es un filósofo, Tales de Mileto, muy antiguo. No obstante, muchos autores posteriores a él hablaron de su filosofía y es esta la que nos ha llegado, ¿no? Se especula de cómo pudo haber llegado Tales de Mileto a la declaración de que el agua es el principio arjé de todo lo que existe, ¿no? No obstante, no es fácil entender por qué para Tales tuvo que haber sido el agua. Anaximandro, Anaximandro de la ciudad de Mileto, filósofo, geómetra, astrónomo y político griego. Fue discípulo de Tales, que pues como ya les indiqué previamente, Tales fundó la escuela de Mileto y en esta escuela no tuvo muchos discípulos, muchos alumnos y uno de los más aventajados intelectualmente fue Anaximandro. Fue el primero en llamar arjé al principio de la naturaleza. Para Anaximandro, ¿no? Para Anaximandro, eh, todas las cosas que observamos son limitadas y determinadas, ¿no? Limitadas, ¿no? Porque siempre están, porque no pueden entenderse como eternas, ¿no? Pues han tenido pues un comienzo y han de tener un final, y determinadas por ciertas cualidades, ¿no? Y porque a partir de esas cualidades nosotros podemos identificarlas, ¿no? Podemos señalarlas, podemos reconocerlas. Observa la habitación en la que te encuentras y te darás cuenta que cada cosa existente en esa habitación, un cuadro, un lapicero, una taza, un libro, lo que fuese, es limitado y determinado por los sentidos, ¿no? Ahora bien, el agua, decía Anaximandro, también es algo limitado y determinado. Por lo tanto, el agua no puede ser el principio de la naturaleza, ¿no? Como algo determinado como el agua puede ser el principio de también otras cosas que son determinadas. El principio, es decir, el arjé, tiene que ser distinto a lo determinado. Y lo distinto a lo determinado es lo indeterminado. Lo distinto a lo limitado es lo ilimitado. Por lo tanto, el principio
¿no? Es algo ilimitado e indeterminado. Anaximandro le llamó apeirón, pues apeirón significa justamente eso en griego, indeterminado, ilimitado. La palabra a hace referencia a exclusión, que aquí podemos traducirlo como sin, y la palabra peras significa límite, límite o determinación. Por lo tanto, apeiron significa sin límite, sin determinación. Ese es el arjé de todo lo que existe. Cada cosa existente en el mundo, ¿no? Cada cosa existente en el mundo, esa taza, esa hormiga, ese árbol, ¿no? Ese caballo, esa persona, ¿no? Cada cosa existente en el mundo, en última instancia, estaría formado por este principio que es el apeirón. ¿Podemos identificar al apeirón? No. ¿Podemos señalarlo? No. ¿Sabemos qué es exactamente? No, pero tiene que existir, porque el mundo existe, ¿no? Y tiene que existir algo que sea principio de todo lo que hay. Anaxímenes. Anaxímenes de Mileto. El tercero de los grandes filósofos de Mileto, ¿no? Astrónomo también, fue discípulo y amigo de Anaximandro y de Tales, ¿no? Es el último que cierra la triada de los filósofos milesios o de los filósofos jónicos o jonios. Recuerden por qué Mileto quedaba en la región de la Jonia. Anaxímenes sostuvo que el principio de todas las cosas es el aire. Según otras traducciones, la niebla. En todo caso, algo gaseoso. La obra también de Anaxímenes, al igual que de la de Anaximandro y de Tales, se perdió. Nada tenemos de ella. Por eso es que no hay claridad en qué exactamente o sobre qué exactamente estaba hablando Anaxímenes. ¿Sobre el aire? ¿Sobre la niebla? Pero sí hay una cierta seguridad que tenía que ser algo gaseoso. El aire, por el proceso de condensación, se transforma en agua, lo líquido, y por el mismo proceso en tierra, lo sólido. El mismo aire, por un proceso contrario que es el de la rarefacción, se transforma en fuego, ¿no? Por lo tanto, el aire es el principio o arjé de todo lo que existe, porque del aire proviene el agua, la tierra y también el fuego. Los cuatro elementos que se consideraban ya primordiales en la época griega, ¿no? O sea, la tradición griega, sin mayor argumentación, simplemente por sentido común o por creencia, decía que todo estaba constituido de agua, tierra, aire y fuego, ¿no? Pero sin mayor reflexión, simplemente por creencia y por tradición decían eso. Anaxímenes lo que aquí nos intenta demostrar es que en realidad el agua, la tierra y el fuego provienen del aire, siendo por lo tanto el aire el arjé, el principio. ¿No? El aire, cuando se enfría, o lo gaseoso, cuando se enfría, ¿no? Se condensa y al condensarse se va transformando en agua. Eso sucede, por ejemplo, en las nubes, ¿no? Que es algo gaseoso, ¿no? Y que cuando se condensa se transforma en agua y cae bajo forma de lluvia, ¿no? Cuando el agua se enfría muchísimo más, vale decir, se condensa más,
se solidifica y se transforma en hielo. El hielo se parece a la piedra, ¿no? De ahí que sea lo sólido, ¿no? Y la piedra, ¿no? Es el referente de lo terroso de la tierra, ¿no? El aire mismo, cuando se calienta, ¿no? Es fuego, decía Anaxímenes, ¿no? Porque el fuego, en última instancia, es aire, pero aire muy, muy caliente, ¿no? Cuando pasamos la mano por el aire, no nos quemamos. Cuando pasamos la mano por el fuego, nos quemamos. Por lo tanto, el fuego es aire, pensaba así Anaxímenes, pero aire muy, muy caliente. Por lo tanto, todo proviene del aire. Pitágoras. Pitágoras de Samos. Pitágoras fue matemático, músico y religioso griego. Fundó la religión y escuela pitagóricas. Fue posiblemente discípulo de Tales, no se sabe muy bien porque al igual que los antecesores, sobre Pitágoras tampoco nada nos llegó, todo se perdió. Lo que sabemos de Pitágoras, tanto en su filosofía, como en su religión, como en su matemática, lo sabemos por otros que hablaron de este autor. Se sabe que fue el primero en autodenominarse filósofo. Recuerden que la tradición, ¿no? La costumbre solía llamar sabios a los que investigaban, a los eruditos, ¿no? Pero Pitágoras decía, no, yo no soy sabio, porque el sabio es el que sabe, y los que saben son los dioses. Yo no soy sabio, yo soy filósofo, alguien que quiere ser sabio, aquel que busca la sabiduría. Recuerden que la palabra filósofo etimológicamente hace referencia a eso, ¿no? El que busca la sabiduría. La clase anterior ya habíamos explicado justamente eso, ¿no? El que busca la sabiduría. Introdujo Pitágoras la creencia en la inmortalidad del alma. Los griegos pensaban que el alma experimentaba una especie de muerte, no que, no que se mantenía como el mismo sujeto que en vida estaba en un cuerpo, ¿no? Pitágoras, de haber aprendido de los sabios egipcios, introdujo esta idea de la inmortalidad del alma, ¿no? De la permanencia del yo tras la muerte. Esta idea la introduce en Grecia y a partir de esta idea funda la religión pitagórica que está muy embadurnada de esta creencia. Sobre Pitágoras se puede decir mucho, pero nosotros aquí nos vamos a detener en su arjé. Para Pitágoras, todo puede ser cuantificado, todo puede ser medido. La naturaleza, por su orden y armonía, tiene una estructura matemática. Y en ese sentido, ¿no? Todo puede ser numerizado. Es decir, todo puede ser entendido a partir de números. De ahí que Pitágoras sostenga que todo es en esencia número, porque se cuantifica con números, se mide con números. Se puede entender el orden del universo con los números, justamente porque ese orden es una armonía. Ahora bien, para Pitágoras, el número no es algo abstracto como nosotros pudiéramos entender. Para Pitágoras, el número es algo real, algo existente en la misma naturaleza. No es una mera abstracción, no es algo ideal ni mental. Para nosotros,
el número es algo mental, ideal. Pero para Pitágoras y los pitagóricos, sus discípulos, era algo existente en la misma naturaleza. Así como existe la piedra que está fuera de mí y yo la puedo percibir con los sentidos, lo mismo existe el número que estaría fuera de mí y yo lo puedo entender mediante la razón, pero fuera de mí, ¿no? Este número como algo real se representa en la naturaleza bajo la forma de punto. Aquí tenemos la representación de un punto. Por supuesto que nosotros sabemos perfectamente que el punto no puede ser representado en la realidad. Nosotros no lo podemos representar, nosotros. Yo no puedo pues dibujarte un punto real porque el punto siempre será, ¿no? Una mera copia del punto ideal. Pero Pitágoras decía que el punto en realidad, ¿no? El punto en realidad sí tenía una existencia real, ¿no? Que nosotros no lo podamos percibir con los sentidos es otra cosa. De dos puntos se puede trazar una línea, una longitud sin anchura. Con tres puntos se puede trazar una figura plana. Y finalmente, con cuatro puntos se puede ya entender una figura con volumen. Observa la habitación en la que te encuentras, observa todo lo que te rodea, observa ese vaso, observa ese cuadro, observa esa puerta, observa esa mesa, observa esa silla, observa ese lapicero, observa ese cuaderno, etc. Y te darás cuenta que todo es volumen, todo tiene volumen. Y si a partir de cuatro y solo cuatro puntos se puede ya entender una figura con volumen, entonces con más puntos se puede entender todo objeto que tiene volumen. Por lo tanto, todo se explica por los números, vale decir, por los puntos. De ahí se entiende, sostiene Pitágoras, que todo puede ser cuantificado y medido, porque todo es número, pues. El número, por lo tanto, es el arjé. El número, por lo tanto, es el principio de todo lo que existe. Parménides. Parménides de Elea. Parménides fue filósofo y político griego, posible discípulo de Anaximandro. Fundó la escuela eleática, vale decir, la escuela de Elea, e inició la ontología. Como ustedes deben recordar, la ontología es el estudio del ser. Parménides es importante en la historia del pensamiento, pues fue el primero en hablarnos del ser, y con esto inicia toda una tradición filosófica que no para hasta el día de hoy. Algo que tenemos que tener presente es que estos pensadores parten de algo muy obvio, y Parménides también. Nos dice que todas las cosas tienen ser, porque todas las cosas son algo. Por ejemplo, ¿no? Aquí tenemos, ¿no? Esto es un árbol, esto es una taza, esto es un borrador, etcétera, ¿no? Ella es una chica, etcétera. Observa cada cosa existente en tu habitación y te das cuenta que cada cosa es algo, ¿no? Eso es un libro, eso es un lapicero, eso es una computadora, eso es un celular, etc. Todas las cosas tienen ser porque todas las cosas son algo. Ahora bien, el ser de las cosas siempre es, siempre es. El ser siempre es en presente, porque yo no puedo decir de que ese lapicero fue,
ni tampoco puedo decir de que ese lapicero será, porque ese lapicero es un lapicero. Por lo tanto, yo no puedo decir que lo que es fue, porque eso sería una contradicción. Ni tampoco puedo decir de lo que es será, porque también sería una contradicción. Porque lo que fue hoy no es. Así que si yo dijese que lo que es fue, lo que estaría diciendo es que lo que es no es, y esa es una contradicción. Del mismo modo, lo que será todavía no es, y lo que todavía no es, entonces no es, pues. Así que si yo dijese que lo que es será, también estaría diciendo que lo que es no es. Y eso es una flagrante contradicción. De ahí que Parménides diga que lo que es en presente. Al decir que las cosas tienen ser, lo que decimos es que todo objeto, toda cosa, todo objeto puede ser pensado. Si puede ser pensado es porque es, ¿no? No puede ser pensado lo que no es, porque lo que no es no tiene ser, y si no tiene ser, no tiene existencia. Así que pensamiento y ser son lo mismo. Lo distinto al ser, ya lo hemos indicado, es el no ser. Eso es lo distinto al ser. Y el no ser es lo que no tiene ser. Y lo que no tiene ser no existe. Lo que no tiene ser es la nada. La nada no puede ser pensada. La nada no puede ser imaginada. La nada no puede ser definida. No podemos definir la nada. Porque si yo tratase de definir la nada diciendo, por ejemplo, la nada es tal cosa, ¿no? Entonces ya estoy usando el es. Y el es indica que estoy diciendo que la nada tiene ser. Pero la nada, por definición, es no ser. Entonces estaría diciendo que el no ser es. Estaría diciendo que el no ser tiene ser. Y si digo que el no ser tiene ser, entonces al tener ser tiene existencia. Y al tener existencia tiene ser. Entonces cometo una flagrante contradicción al pretender definir la nada. La nada no se puede definir. La nada no es, dice Parménides. Nada es y no puede ser pensada, ¿no? Aquí hay un pequeño error. Si ustedes me han entendido, ¿no? Se darán cuenta que no podría ser la nada es, porque estaríamos contradiciendo, ¿no? Tendríamos que haber dicho aquí, la nada no es simplemente, ¿no? La nada no es. Ahí está. La nada no es y no puede ser pensada. Por lo tanto, se concluye, la primera gran conclusión parmenidia, el ser es, el no ser no es. El ser es, el no ser no es. La primera importante conclusión, ténganlo en cuenta, porque es la que nos va a llevar a conclusiones que romperán con nuestro sentido común. Para Parménides, y así lo decía él de manera metafórica, el ser es como una esfera bien redonda. Es metáfora simplemente, ¿ah?
¿Por qué decía Parménides que el ser es como una esfera bien redonda? Porque la esfera bien redonda para la mentalidad griega era la perfección. El ser es entonces perfecto, como tendremos ocasión de indicar dentro de un momento. Parménides decía que el ser es único. No hay dos seres, no hay tres seres. Veamos. Porque si el ser, ¿no? Si hubiera otro distinto al ser, si hubiera otro ser, por ejemplo, este otro ser tendría que ser distinto al ser. Y lo distinto al ser, ya hemos dicho, es lo que no es el ser. Lo distinto a algo es lo que el algo no es. Por lo tanto, este ser tendría que ser no ser. Pero ya hemos dicho que el no ser es la nada y la nada no existe. Por lo tanto, no hay algo distinto al ser. Y si no hay algo distinto al ser, entonces el ser es único. ¿Pensaste que existe el ser del árbol, el ser de la piedra, el ser del niño, el ser de la manzana, el ser del gato? Y en ese sentido, ¿pensaste que habían muchos seres? Parménides nos demuestra que no, eso es imposible. No puede haber muchos seres, solo puede haber un único ser. Pero yo veo muchas cosas y Parménides te responde, todas esas cosas son ser, todas esas diversidades son un único ser. Participamos de un único ser, la hormiga, la piedra, el árbol, los animales, las cosas, los seres humanos, todos participamos de un único ser. Todos somos una unidad. Eso es lo que nos está diciendo Parménides. Pero el ser es eterno. Eterno significa que no ha tenido comienzo ni tendrá final, que no ha tenido nacimiento ni tendrá muerte. Porque si el ser hubiera nacido o se hubiera originado, tendría que haberse originado de algo anterior al ser, ¿no? Tendría que haberse originado de algo que existía anterior al ser. Y lo que hubiera existido anterior al ser tendría que ser distinto del ser, es decir, el no ser, porque ya hemos explicado que lo distinto al ser es el no ser. Pero también hemos dicho que el no ser no existe. Por lo tanto, el ser no pudo haber tenido origen. Siempre existió. Pero tampoco puede fallecer, tampoco puede destruirse, ¿no? Porque si el ser se destruye, se convertiría en nada, es decir, en no ser. Pero ya hemos dicho que la nada no existe. Así que el ser no podría convertirse en aquello que no existe. Así que el ser tampoco podría aniquilarse, tampoco podría desaparecer, tampoco podría morir. El ser, por lo tanto, es eterno. Pero acabamos de decir que todos los seres somos un único ser. Y ahora estamos diciendo que ese único ser es eterno. Por lo tanto, todo es eterno. Pero yo veo que la gente muere, yo veo que los hombres nacen, ¿no? El vaso que tengo al frente mío antes no existía, ahora existe y seguramente mañana dejará de existir. Parménides nos dice que todo eso es apariencia, porque nos está demostrando, sostiene Parménides, de que todo es una gran unidad y eternidad. El ser es indivisible.
Porque si el ser fuese divisible, tendría que existir algo que lo divida. Y ese algo tendría que ser distinto del ser. Pero como ya hemos indicado, lo distinto del ser es el no ser no existe, por lo tanto el ser no puede ser dividido. El ser es completo, porque si al ser le faltase algo, ese algo no formaría parte del ser. Y si no forma parte del ser, es distinto al ser. Y lo distinto al ser es el no ser. Ya hemos dicho que el no ser no existe, por lo tanto, al ser no le falta nada, es completo. Y por ser completo es perfecto, ¿no? De ahí la idea de que el ser sea como una esfera bien redonda. Y el ser perfecto es limitado. Porque si el ser fuese ilimitado, no podríamos conocer sus límites. Y si no conocemos sus límites, no podríamos decir que es completo. Pero ya hemos demostrado que es completo, por lo tanto tiene que ser limitado. Finalmente, decimos que el ser es inmutable. Inmutable significa que no cambia. No cambia, ¿no? Es decir, porque si el ser cambiase, tendría que cambiar a lo que el ser no es, porque todo cambio implica cambiar a lo que no se es. Pero lo que no es el no ser, la nada. Por lo tanto, el ser no cambia. Pero hemos dicho que todo tiene ser, porque todo es. Entonces, nada cambia, pues. Todo es inmutable. Pero yo veo que las cosas cambian. Yo veo que una semilla se transforma en árbol. Por ejemplo, Parménides nos dirá que todo es ilusión. El cambio es ilusión. El movimiento es ilusión. La diversidad de las cosas es ilusión. Producto de un error originado en los sentidos. Como creo se han podido percatar, la filosofía de Parménides rompe con el sentido común a partir de esta idea tan simple que ya explicamos hace un momento, ¿no? El ser es, el no ser no es. Todo el pensamiento parmenidio está sustentado en esta frase. El ser es, el no ser no es. Es una cuestión lógica, estrictamente lógica. Aquí Parménides no nos está diciendo que él cree que el ser es único. Aquí no nos dice Parménides que él cree que el ser es inmutable, no. Intenta demostrarnos que lo es a partir de esta pequeña frase que es, por cierto, muy potente. Heráclito. Heráclito de Éfeso, filósofo griego, considerado un antagonista en relación a Parménides, ¿no? En la discusión respecto del cambio, pues recuerda que para Parménides nada cambia, todo es inmutable, mientras que para Heráclito todo cambia, todo se mueve, ¿no? Entonces ya tenemos aquí la primera gran confrontación filosófica. Para Heráclito, el universo es como un fuego eterno que se apaga y se prende con un cierto orden. Es una frase de Heráclito. El universo, el todo, ¿no? Es como un fuego, dice. Un fuego eterno que no tuvo ni creación ni final. Un fuego que se apaga y se prende.
Un fuego que está ahí siempre perenne, en constante movimiento, en constante devenir, como una flama que siempre se está moviendo. Pero ese movimiento, ese apagarse y ese prenderse, siempre es con un cierto orden, no lo hace de manera aleatoria, no lo hace de manera caótica, sino con un cierto orden. Por eso para Heráclito, en tanto que el universo es como un fuego, su principio se le considera, es justamente el fuego, el dinamismo. El fuego aquí está representando lo dinámico, ¿no? Lo dinámico, es decir, lo que siempre está en movimiento. El fuego, pues, representa la contradicción que subyace a todo para poder ser. Todo es porque todo es contradicción. Si yo estoy sentado aquí, a la vez no estoy sentado más allá. Si tú eres joven, a la vez no eres viejo. Si es de día, a la vez no es de noche. El ser y el no ser están siempre en las cosas, porque yo soy un ser humano y a la vez no soy una planta. Porque esa planta que está creciendo está dejando de ser semilla para ser árbol. El ser y el no ser están presentes en lo existente. Heráclito se está oponiendo a la tesis de Parménides, quien decía que solo el ser existe. No, Heráclito dice, también existe el no ser y es necesario de que exista, porque solo a partir de esa existencia del no ser se puede entender la existencia del ser, del mismo modo que podemos comprender el frío por el calor, del mismo modo que podemos entender lo alto por lo bajo, el hambre por la saciedad, la felicidad por la tristeza, etc. Del mismo modo podemos entender el ser por el no ser. El no ser entonces tiene necesariamente que existir y esa existencia implica una contradicción. Por eso Heráclito decía que la naturaleza es una constante lucha de contrarios, porque es esa lucha la que posibilita el cambio y el movimiento. Todo es y a la vez no es. Todo fluye, todo cambia, nada permanece igual, nada permanece quieto. Eso es lo que nos dice Heráclito de Éfeso. Como ustedes se podrán percatar, es una posición filosófica distinta y contraria a la de Parménides. En los mismos ríos entramos y no entramos, somos y no somos. Si nosotros pensamos en el río, nos daremos cuenta que es el mismo río porque es el mismo cauce, pero también nos daremos cuenta que por él corre siempre agua nueva, por lo tanto, tampoco es el mismo río, es y no es. Y nosotros somos y no somos, porque, por ejemplo, yo soy el mismo, no soy el mismo de hace 10 años, he cambiado. Tampoco soy el mismo entonces de hace un año. Tampoco soy el mismo entonces de hace un mes, tampoco el de hace una semana, tampoco el de hace un día, tampoco el de hace una hora, tampoco el de hace un minuto, tampoco el de hace un segundo y menos. Siempre estamos cambiando y sin embargo, sigo siendo yo. Entonces, soy y no soy, somos y no somos. No obstante, todo a este barullo de cambio se hace a partir de un cierto orden. La naturaleza no es caótica. Y ese orden lo impone no el ser humano, lo impone algo que Heráclito llama logos, la ley del universo. El universo está regido por una ley, por una razón, que no es la razón humana. La razón humana es una pequeña chispa de esa gran razón del universo. El logos es inmanente al universo, pertenece al seno del mismo universo, de la misma totalidad, de la misma naturaleza. Por lo tanto,
toda esa contradicción que existe en el mundo es una contradicción ordenada, que permite el devenir, que permite el cambio. Bien, jóvenes, entonces aquí nos detenemos, ¿no? Son 8:48, ¿no? La clase termina a las 8:50. Aquí nos detenemos y el día miércoles nos encontramos para continuar con los filósofos pluralistas, ¿no? Los filósofos pluralistas, se los adelanto, van a tratar de conciliar la postura de Parménides y de Heráclito, ¿no? O sea, la figura es más o menos esta, ¿no? Con esto terminamos esta parte, ¿no? Parménides nos dice, no hay cambio, no hay movimiento, ¿no? El cambio no existe, dice Parménides. Heráclito, lo acabamos de ver, nos está diciendo que sí hay cambio, todo cambia, dice, no todo fluye, ¿no? La filosofía recién tiene un siglo de existencia o menos y se ha llegado a este entrampamiento total. ¿Hay o no hay cambio? Los filósofos pluralistas van a tratar de conciliar estas posturas. Van a tratar de arreglar este problema. Pero eso ya lo veremos la próxima semana. Bien, jóvenes, aquí nos detenemos entonces. Cuídense. Hasta luego, profesor. Muchas gracias. Profesor. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, profe. Hasta luego, profe. Hasta luego, profesor. Nos vemos. La grabación. La grabación. Listo.